Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Es un placer recibirlos una vez más. Hoy estoy que no quepo de la emoción, literalmente. ¿Saben por qué? Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del romance, del misterio, del drama, y de dos nombres que han revolucionado el corazón de muchísimos. Así es. Hoy vamos a hablar, analizar y diseccionar. Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos tuvo a todos, literalmente, pegados a la pantalla y a las redes sociales. ¿Están listos para destapar, desmenuzar y examinar todos los secretos románticos que supuestamente han revelado? Prepárense porque esto va a estar jugoso, picante y lleno de sorpresas. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a la comunidad. Mi nombre es, bueno, ya lo saben. Y si no, pues ya lo saben ahora. En este canal, como saben, nos dedicamos a todo lo que nos apasiona, las series turcas, el cine, el mundo del espectáculo, la cultura pop y por supuesto el amor. Ese sentimiento universal que nos une a todos. Y hoy, como les decía, nos enfocaremos en esta pareja que nos ha tenido a todos, con el corazón en un puño, suspirando y soñando con finales de cuento de hadas. ¿Son pareja? ¿No son pareja? ¿Qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Es solo una amistad? ¿Hay algo más? Y lo más importante, ¿qué nos han confesado? ¿Qué secretos, supuestos o reales, han revelado? ¿Nos han dado pistas? ¿Han abierto su corazón? Pero antes de empezar a desmenuzar todo esto, y como siempre les digo, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo. No cuesta nada y me ayudan un montón. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de los próximos chismes, análisis, noticias, reseñas y opiniones sobre sus series, películas y actores favoritos. Y activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, es gratis y me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que ya lo han hecho. Son lo máximo. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y crear una comunidad activa y apasionada. Bueno, ahora sí entremos en materia. El título de este vídeo promete y la verdad es que, la expectativa es alta. Bomba, secretos románticos revelados. Kerem Bürsin y Hande Erçel lo confiesan todo. ¡Guau! Un título que enciende la mecha. ¿Qué secretos? ¿Qué confiesan? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Han hablado finalmente? ¿Han roto el silencio? Son preguntas que todos nos hacemos, todos los que seguimos de cerca a estos dos talentosos actores, a esta pareja que nos regaló momentos mágicos y que aún hoy sigue generando un gran interés y curiosidad. Pero, ¿realmente han confesado todo? ¿Han soltado la bomba? ¿Han revelado los misterios de su relación y su posterior separación? Empecemos por el principio, como debe ser. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos estrellas indiscutibles. Son ídolos, referentes y talentos de exportación. Son dos nombres que resuenan en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, que en español, creo que es Me robaste el corazón, o algo por el estilo. Pero bueno, el título no importa tanto como la historia. Donde interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat. Un momento. ¿Eda y Serkan? Por favor, que alguien me traiga pañuelos. La química entre ellos fue explosiva. Tan intensa, tan palpable, tan evidente. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Era como si la magia de la serie se hubiese extendido a la vida real. Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora. Los fans, los medios y hasta el gato del vecino, sabían que algo estaba pasando. Era imposible no darse cuenta. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo hablaba. Y para deleite de sus fans, los rumores se convirtieron en realidad. La chispa prendió la llama. Kerem y Hande confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Una hit couple para ser precisos. Instagram se incendió con fotos y vídeos de ellos juntos.
Imágenes que nos hacían suspirar. Viajes románticos, cumpleaños espectaculares, momentos cotidianos que compartían con sus seguidores. Era puro amor. Era el reflejo de la fantasía que nos habían vendido en la serie, pero ahora en la vida real. Y como suele suceder con las historias de amor, y más aún con las de Hollywood, o en este caso, Estambul, con sus luces y sombras, también con las historias de amor, esta tuvo su final. Después de un tiempo que parecía eterno, de felicidad y armonía, anunciaron su separación. Y aquí es donde la cosa se pone, interesante por no decir, dramática. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué desencadenó el final de esta historia de amor? ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo tercer? ¿Os en discordia? ¿Diferencias irreconciliables? ¿La fama, la presión, la distancia? Los fans, como siempre, querían saberlo todo. Querían saberlo absolutamente todo. Querían las respuestas a sus preguntas y un final feliz, aunque ya era imposible. Y es aquí donde entran en juego los secretos revelados y las confesiones. ¿Qué nos han contado? ¿Qué nos han ocultado? Ahora bien, la pregunta del millón, la pregunta que nos quita el sueño a muchos que han confesado. ¿Qué secretos han desvelado Kerem y Hande? ¿Dónde están esas declaraciones explosivas? ¿Dónde están esas revelaciones íntimas? La verdad es que a pesar de la expectación generada por el título de este vídeo, y por los medios que cubren estas historias, y que a veces exageran un poco, no ha habido una confesión oficial como tal. Ni Kerem ni Hande han dado una entrevista, en términos formales, donde hayan revelado detalles íntimos sobre su relación, ni mucho menos, todos los entresijos de su separación. No han dicho, sí, esto fue lo que pasó, y esta es la verdad. Ni tampoco han desmentido categóricamente todo lo que se dice. Lo que sí ha habido, y es lo que alimenta el morbo, la curiosidad, y la especulación, son interpretaciones. Interpretaciones de sus declaraciones en entrevistas, de sus publicaciones en redes sociales, de sus gestos, de sus silencios. Todo es susceptible de ser analizado. Todo se convierte en material para los expertos en el corazón. Y claro, a veces, la imaginación de los fans y de los medios se desborda. La máquina de crear teorías y novelas está en marcha. Y muchas veces la realidad y la ficción se mezclan. Por ejemplo, se ha especulado muchísimo sobre las razones de su ruptura. ¿Fue por la distancia? Kerem, como sabemos, tiene proyectos internacionales, y aunque ahora está centrado en Turquía, siempre tiene en la mira el mundo del cine y de las producciones de Hollywood. Y Hande, por su parte, seguía centrada en Turquía, consolidando su carrera en su país natal, donde es una de las actrices más cotizadas y queridas. ¿Fue por diferencias en sus personalidades? ¿En sus aspiraciones? ¿En sus formas de vida? ¿Por presiones mediáticas? La fama a veces es una carga muy pesada. ¿Por infidelidades? ¿Por terceras personas? Lo cierto es que ninguna de estas preguntas ha sido respondida directamente por ellos. Lo que sí podemos hacer es analizar las indirectas, las pistas que han dejado caer a lo largo del tiempo. En entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado sobre la importancia del respeto, la confianza, la comunicación y la honestidad en una relación. Han hablado de la importancia de ser uno mismo, de tener sus propios espacios y de respetarlos. Ambos han mencionado la dificultad de lidiar con la fama y la exposición mediática, de tener que proteger su intimidad y de tratar de mantener la cordura en un mundo que a veces se obsesiona con sus vidas. También, como es lógico y como todos hemos notado, se han notado cambios en sus actitudes. Después de la separación, ambos han sido, y con razón, muy discretos con su vida privada. Han tratado de blindar su intimidad y de proteger su corazón de los chismosos y curiosos. Hande ha estado centrada en su carrera, participando en nuevos proyectos, series, películas, campañas publicitarias y comerciales. Ha sido imagen de marcas importantes, ha viajado, ha demostrado su talento y su versatilidad. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando, ha seguido luchando por sus sueños, y ha mostrado su lado más aventurero, viajando, explorando nuevos horizontes, compartiendo momentos con sus amigos, disfrutando de la vida, y tratando de mantenerse lejos de los escándalos. ¿Y los secretos? Bueno, los secretos, como dije antes, suelen ser interpretaciones, análisis, y a veces pura invención. Por ejemplo, una foto de Hande en un lugar particular,
una publicación de Kerem con una frase enigmática, un like en una red social, un comentario de un amigo. Todo se convierte en material para especular. Todo alimenta las fantasías. Todo es susceptible de ser analizado al milímetro. Y seamos honestos, a veces las interpretaciones son muy creativas. Muy imaginativas. A veces las teorías que se construyen son más interesantes que la propia realidad. Lo que sí es cierto y es innegable es que a pesar de la separación, Kerem y Hande siguen siendo muy queridos por sus fans. El amor que generan es impresionante. Y son una fuente de inspiración para muchos. Y como es natural, la gente sigue soñando, sigue anhelando con una reconciliación. Siguen esperando que el amor vuelva a florecer entre ellos. Siguen soñando con un final feliz, con un reencuentro, con un regreso. Pero, ¿será posible? ¿Volverán a estar juntos? ¿Superarán las diferencias? ¿El tiempo curará las heridas? Solo el tiempo y ellos lo dirán. Solo el tiempo y sus decisiones nos darán la respuesta. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es el veredicto? Pues que el título de ese Secretos románticos revelados puede ser un poco exagerado. Un poco amarillista. Un poco clickbait. No ha habido una confesión directa y detallada como esperábamos. No nos han contado, de primera mano, todos los secretos de su historia. Lo que sí ha habido, como he dicho, son pistas, interpretaciones, análisis, especulaciones y sobre todo, muchísima expectativa por parte de los fans. Y como siempre, una gran curiosidad. La realidad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas, dos seres humanos, que han decidido mantener su vida privada, pues, privada. Y eso es totalmente respetable. Es un derecho que tienen. Es su intimidad, su espacio, su secreto. Y es importante y sano respetarlo. Pero, ¿eso significa que no hay nada de qué hablar? Claro que no. Eso no. Podemos y debemos seguir analizando sus carreras, sus proyectos, sus interacciones en redes sociales. Podemos y debemos seguir valorando su trabajo, su talento y su profesionalismo. Podemos seguir admirando su belleza, su carisma y su estilo. Y por supuesto podemos y debemos seguir soñando con la magia que surgió en Love is in the Air, con la historia de amor que nos regalaron, y con la esperanza de que algún día vuelvan a encontrar la felicidad, cada uno por su lado o juntos. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Y que hayan disfrutado de este análisis sobre los supuestos secretos románticos de Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en lo que he visto, leído, analizado, y en lo que he sentido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Me interesa muchísimo su opinión. Quiero que comentemos, debatamos y compartamos nuestras ideas. ¿Creen que hay secretos que aún no conocemos? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos? ¿O creen que ya cada uno debe seguir su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus deseos, sus esperanzas, sus análisis. Me encanta leerlos a todos. Quiero saber qué piensan. Me interesa mucho. Su opinión es importante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like. Un like que me anime a seguir creando contenido. Un like que me diga que voy por buen camino. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse si les gusta el contenido que hago. Suscríbanse para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Compartan este análisis con todos los amantes de las series turcas. Compartan este vídeo con todos los que adoran a Kerem y Hande. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos chismes, análisis, noticias, reseñas y opiniones sobre sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias por ver. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo análisis. En la próxima aventura. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.